Las peores pesadillas empiezan siempre con una historia. ¿Te atreves a escucharla? Bienvenidos a The Fear Within. Hace unos días envié 2 relatos de pesadilla de mi infancia. Quizás sea mejor que los escuchéis para comprender realmente lo que me ha ocurrido. Me había visto obligado a guardar silencio, atenazado por el miedo irracional de que, de algún modo, incluso después de todos estos años, si hablaba de ello, esas cosas me buscarían y volverían a causar estragos en mi vida. Me he aferrado a mi escepticismo y racionalidad con todas mis fuerzas. He permitido que me definieran, pero esta mañana se me han presentado pruebas físicas verificables. Tras compartir aquellas experiencias traumáticas que viví de niño, me ha invadido una abrumadora sensación de inquietud. Al principio lo atribuí al miedo que me producía el simple hecho de relatar y revivir aquellos terribles sucesos en mi mente, pero con el paso de los días sentí que era mucho más. Una sensación de fatalidad inminente consumía cada uno de mis pensamientos. Mi ansiedad fue en aumento hasta que no pude pensar en otra cosa. Tenía que hacer algo. Había estudiado psicología durante años en la universidad. Con ello, sabía que la ansiedad suele ser el resultado de una pérdida de control y que una de las formas más eficaces de combatirla es empoderarse. Eso era lo que pretendía hacer. Llamando temeridad, pero iba a volver a ese lugar, a esa casa donde tuvieron lugar aquellos terribles sucesos. Iba a enfrentarme a esos recuerdos y exponerlo como lo que eran: tonterías. Fue un viaje de 1 hora hasta mi antigua casa, pero lleno de euforia. Me sentía confiado, tranquilo, feliz. Ahora tenía el control y nada iba a impedirme demostrar que el lugar que había temido toda mi vida no era más que una casita de los suburbios, corriente, monótona e inofensiva. Reduje la velocidad y eché un vistazo a cada casa por la que pasaba. Era un lugar uniforme, todas las casas tenían el mismo aspecto. De repente, mi corazón empezó a latir más deprisa y un escalofrío me recorrió la espalda. ¡Ahí estaba la casa! Era última hora de la tarde y la calle estaba tranquila, casi solitaria. Me quedé mirando aquel pequeño lugar preguntándome cómo una casa tan corriente podía haberme infundido tanto miedo. En un principio, mi intención era contemplar la casa solo desde lejos, confirmándola como una construcción material, totalmente explicable y alejada de todo lo extraño. Pero cuando aparqué, respiré hondo, y antes de darme cuenta, ya estaba fuera del coche, caminando hacia la vieja verja metálica, cuyas formas florales, antaño brillantes, se habían oscurecido por el envejecimiento y el desconchamiento de la pintura verde oscuro, que solo dejaba ver óxido debajo. Pasé los dedos por su desigual parte superior, y con un sutil jadeo la empujé para abrirla. Caminando por el sendero, me sorprendió lo en desuso que estaba el jardín. Pensé en lo desaprovechado que estaba un buen césped, casi oculto por un espeso mosaico de maleza y otras especies invasoras. Pero al acercarme a la casa, me di cuenta de por qué. Estaba desocupada. De nuevo me recorrió un escalofrío, pero a medida que mi ansiedad aumentaba, la aplastaba con mi mantra racional. La más sencilla de las explicaciones suele ser la correcta. Supuse que, debido a la actual situación económica, la casa probablemente llevaba algún tiempo en venta y que el propietario no era demasiado consciente del viejo dicho de que el primer bocado entra por el ojo. Pero al mirar a mi alrededor no vi ningún cartel de se vende ni se alquila. Daba la impresión de que la casa había sido olvidada, abandonada y dejada a su suerte. Las ventanas de la parte delantera de la casa estaban sucias y, como tal, resultaba casi imposible ver a través de ella. Pero a medida que avanzaba hacia la parte trasera del edificio, podía ver con más claridad el interior. Me habría imaginado que una casa como esta estaría vacía, pero por el contrario estaba totalmente ocupada, con los adornos de la vida moderna. Pude ver un televisión en un rincón del salón, una mesa de café con revistas esparcidas por ella, varios muebles como si estuvieran listos para ser utilizados y un par de tazas de café en el alféizar de la ventana, todavía llenas y cubiertas de moho. Hubiera creído que la casa estaba habitada si no fuera por la gruesa capa de polvo que lo cubría todo, acompañada de alguna que otra tela de araña. Parecía como si los últimos ocupantes se hubieran marchado a toda prisa y nunca hubieran vuelto.
Trepando por un mar de hierba y arbustos que me llegaban hasta la cintura, llegué finalmente a aquella inocua ventanilla de la parte trasera de la casa. Su sola visión me asustó, pero se trataba de un mero recuerdo y no de la extraña sensación de ser observado desde dentro que había experimentado de niño. Al asomarme, la habitación me resultó inquietantemente familiar. Supongo que poco se puede hacer con una habitación tan pequeña, tan extrañamente estrecha, pero a través del cristal cubierto de suciedad, la habitación parecía casi igual que cuando yo había dormido en ella. Una cama, una cajonera y lo que parecía un surtido de juguetes en el suelo. Una profunda sensación de ira me invadió momentáneamente, pero la aparté rápidamente de mi mente. La habitación era claramente del lado de un niño, y la idea de que aquella cosa hiciera daño a otro inocente me llenó de desprecio ante semejante pensamiento y en mi interior se hinchó el deseo de proteger a cualquier niño de semejante abominación. Mientras contemplaba aquella pared, junto a la cual yacía una cama, se me erizaron los pelos de la nuca. Por un momento, y fue solo por un instante, me pareció ver moverse la manta que había encima de la mesa. Más que eso, a través del cristal de la ventana, habría jurado que oí un jadeo. Cerrando los ojos, con fuerza repetí otro manta científico. La ciencia no tiene deudas con la imaginación. Al abrir los ojos, no vi más que una habitación vacía. Ni espíritus malignos, ni cosas sobrenaturales, solo una habitación, ni más ni menos. Por primera vez en muchos días, respiré aliviado al ver que todo estaba bien en el mundo. Tal vez penséis que fue una ilusión, pero realmente sentí que me había demostrado a mí mismo que no había nada que temer, aparte de mi imaginación hiperactiva. Empezaba a oscurecer, y quería llegar a casa antes de que se hiciera de noche. Lleno de confianza, ahora que mis ansiedades habían quedado atrás, me quedaba una última cosa por hacer. Cuando habíamos salido de aquella casa, lo habíamos hecho a toda prisa. De niño me desorientaba, incluso me asustaba dejar atrás todo lo que conocía. Pero me quedaba una cosa sobre la que siempre me preguntaba. Al fondo del jardín había un roble que parecía incluso más viejo que la casa. Me sorprendió lo inalterado que estaba. Yo había crecido, me había ido a nuevos pastos, pero el viejo roble seguía en pie, sabio, cálido, casi amistoso en su aspecto. Creo que es un rito de paso para cualquier niño tener un lugar donde esconder cosas. Suele ser su primera experiencia de independencia, algo alejado de cualquier figura de autoridad. En mi caso, mi escondite estaba a medio camino del viejo roble. Estoy seguro de que debía de parecer un tonto, pero trepé feliz y alegremente por el árbol con abandono. La configuración de las ramas había cambiado en algunos lugares, pero en general los recuerdos felices de jugar entre las ramas del viejo roble, de tener un trocito de mundo para mí solo, lejos de todos los demás, parecían vívidos, ya que era sorprendente lo mucho que permanecía inalterado. A mitad de camino recuperé el aliento y sonreí para mis adentros. En el tronco central del árbol había un hueco. No sé si había sido creado por un animal o tal vez por un tirón de un vendaval sobre una rama debilitada hacía mucho, pero era donde guardaba las cosas. Si encontraba algo que estaba seguro que me quitarían por ser inapropiado, allí iba. Pero la verdad es que la mayoría de los objetos que había dentro no eran muy interesantes. La mayoría eran juguetes y raras piezas exóticas de contrabando, como un tirachinas o unas bombas de humo. No tenía ningún motivo para esconder los juguetes, pero cuando era joven me parecía aventurero tener un secreto. El hueco estaba oscuro y lleno hasta la mitad de hojas podridas, sin duda depositadas allí desde incontables otoños. Sin embargo, metí la mano hasta el fondo para ver lo que quedaba. No me lo podía creer. Había encontrado un juguete que había escondido allí antes de mudarnos, hace tantos años. Podía sentir el plástico en mi mano. Sus bordes afilados eran inconfundibles, pero las hojas y la oscuridad de la hondanada me impedían verlo mientras luchaba por sacarlo de la espesa y húmeda mezcla de hojas podridas y agua de lluvia. Parecía estar atrapado en una colección de pequeñas ramitas. La razón por la que estaba tan emocionado era que cuando nos mudamos sabía que había dejado atrás uno de mis juguetes favoritos,
un pequeño soldado británico de plástico de la Primera Guerra Mundial. Puede que no parezca gran cosa, pero había crecido con las historias de mi familia sobre las aventuras de mi abuelo durante las 2 guerras, y aunque había fallecido antes de que yo naciera, a menudo representaba versiones exageradas de las historias con este pequeño soldado en el papel de héroe, mi intrépido abuelo. En aquella época pensaba que un hueco era el escondite perfecto para un soldado. Sin embargo, mi alegría se convirtió rápidamente en horror. Se me revolvió el estómago, porque al sacar el soldado me di cuenta de que no era mi juguete, sino algo totalmente distinto. En el fondo del hueco, entre el lodo y ahora en mi mano, estaban los restos esqueléticos de un pequeño animal. Los huesos crujieron en mi mano mientras los pocos restos de pelo y carne que quedaban se pudrían entre mis dedos. Casi pierdo el equilibrio cuando el olor putrefacto y potente de la muerte se escapó a través de mi húmedo agarre, invadiendo mis sentidos. Volví a bajar con cuidado, abatido. No había nada más en el hueco. Mi juguete había desaparecido. Probablemente se lo habría llevado otro niño durante los años siguientes. Lo que quedaba del pobre animal lo enterré bajo tierra suelta en el jardín. Me fui de allí inmediatamente. A pesar de mi desafortunado encuentro en la hondanada, seguía sintiéndome con poder. El hecho de haberme armado de valor para volver a visitar aquel lugar y comprobar lo ordinario que era, me hizo sentir de nuevo dueño de mis facultades. En aquel momento no necesitaba más que una explicación convencional. Me despedí del viejo barrio, de aquel mal recuerdo de una vez por todas y emprendí el camino de vuelta a casa. Cuando entré a la autopista, algo empezó a filtrarse desde el fondo de mi subconsciente. Al principio no le di importancia, lo descarté como mi imaginación, pero a medida que el sol brillaba por última vez y se sumergía en el horizonte, sentí que crecía en mí una compulsión. Una idea que parecía haber nacido y crecido sin una buena razón, sin fundamento, sin una base causal sólida, pero que debía seguir a toda costa. Tengo que volver a casa. Aumenté la velocidad, pasando esporádicamente entre los coches más lentos de la autopista, mirando por el retrovisor, atento a lo que pudiera venir detrás. Tenía que volver a casa. De nuevo, conduje más rápido, mirando constantemente hacia atrás como si corriera contra algún perseguidor invisible. 70, 80, 100, 120 kilómetros por hora. Recorría la carretera a toda velocidad. Pitaba, gritaba. El sudor se desprendía de mí. ¿Qué me estaba pasando? Por favor, dejadme ir a casa. Con los nudillos en blanco, finalmente salí de la autopista y entré en las carreteras comarcales que me llevarían directamente a mi ciudad. Las carreteras eran estrechas y serpenteaban un paisaje sombrío y ominoso. La oscuridad parecía cubrir la carretera frente a mí. Encendí todas las luces y respiré aliviado al volver a ver una luz brillante, aunque fuera artificial. La ansiedad maníaca que parecía atenazarme en la autopista parecía haber disminuido. Sin embargo, seguía mirando por el retrovisor, más a menudo de lo debido, solo para asegurarme de que no me seguía nada. ¿Qué pensamiento tan ridículo? Pensar que algo persigue mi coche. Ponerme a mí mismo y a los demás en peligro por ir a toda velocidad por una autopista con mucho tráfico. ¡Una locura! Aún así, locura o no, me había sentido obligado a alejarme lo antes posible y aunque había logrado recomponer los nervios, la soledad de la carretera en la que me encontraba alimentaba mis ansias de tener mi propia ciudad, mi propia calle, mi propia cama. Nervioso, atravesé las serpientes carreteras que serpenteaban por el camino, sintiéndome aliviado a la primera señal de una farola, de civilización y de los límites de mi ciudad. Me detuve frente a mi casa, apagué el motor y me quedé un momento en silencio. Cosas que salen de las paredes, vigilantes que me asfixian por la noche, mirar por la ventana de alguien como un merodeador. Todo era una locura. Mañana empezaría de nuevo. Nada de escribir sobre mis experiencias infantiles, nada de revivir noches llenas de terror. Solo volver a la normalidad, realizar mi trabajo, pasar tiempo con mi novia y sobre todo reafirmar mi creencia, fe y confianza en la ciencia y la racionalidad. Entonces, la cosa del asiento de atrás se inclinó, me agarró por el hombro y me lanzó un aliento asqueroso y rancio desde lo más profundo de sus pulmones hasta la nuca. Me abalancé sobre la puerta, agitando los brazos en busca de la cerradura.
El miedo me poseía, me sacudía, un miedo que recordaba demasiado bien, un miedo de hacía tantos años, cuando pasaba la noche en vela en aquella habitación nauseabunda. El interior del coche se había vuelto mucho más frío, pero eso no era nada comparado con los dedos helados que se clavaban en mi hombro. Honestamente, pensé que iba a morir, que esta cosa finalmente se saldría con la suya después de todo este tiempo. La manilla de la puerta saltó en mi pánico y caí del asiento del conductor a la acera. Durante un breve instante me pareció ver algo en el asiento trasero, la forma vaga de un anciano, pero retorcido y distorsionado, que sonreía de oreja a oreja. Por suerte, no había nadie cerca, porque si lo hubiera, habría parecido un loco, ya que el coche estaba vacío. Cogí las llaves del contacto y cerré la puerta con el pie, echando el pestillo por la noche. Me tambaleé por el camino y entré en mi casa. No voy a mentirte, pero anoche bebí hasta quedarme dormido. Recordaréis que dije que tenía pruebas físicas, reales, de algo antinatural. Te estarás preguntando cuál es esa evidencia. Bueno, podría decirte que fueron las marcas en mi hombro las que me hicieron estremecerme de miedo, o podría deciros que la ventana de mi habitación abierta esta mañana, por lo que parecían marcas de garras, me ha dejado temiendo esta noche o cualquier otra. Pero no, nada de eso me asusté tanto como lo que vi hoy al despertar. A veces, los mensajes más aterradores son los más sencillos, porque esta mañana al despertarme, tenía sobre el pecho un soldado de juguete. El soldado que había escondido en aquel hueco hace tantos años. Me lo devolvieron de adulto, partido por la mitad. Si os ha gustado el episodio, no olvidéis seguirme en mis redes sociales. Podéis encontrarme en Twitter e Instagram como @fearwithin_, donde comparto más contenido y os mantengo al día con las novedades del podcast.